Ser podcast. Soy Esther Sánchez. Soy David Botello y esto es La Historia en Ruta. El 16 de diciembre conmemoramos los 250 años del Motín del Té, una movida muy rara que levantó a las 13 colonias de Norteamérica contra Inglaterra y terminó con la independencia de Estados Unidos. Si no hubiera sido por la ayuda española, Estados Unidos no habría ganado aquella independencia y la historia del mundo habría sido muy distinta. Por eso te proponemos una ruta por aquella época convulsa para conocer las leyes que cabrearon a los rebeldes, los orígenes del movimiento independentista en América, los momentos estelares y el papel de España en todo esto. Hoy vuelve Ainara Ariztoy. ¡Ay, bien hallados! ¡Qué bien! ¡Qué alegría veros! ¡Qué La alegría sabes que es nuestra y más alegres hoy porque se sube a la historia con nosotros Marta González de Vega, la guionista más taquillera del cine español. Bueno. Una caperucita que se convirtió en loba en una novela muy divertida, en un monólogo que se puede ver en el Teatro Fígaro de Madrid y en una película que se puede ver en Prime Video. Pero bueno. El teatro ahora estoy en el Pequeño Gran Vía. El Pequeño Gran Vía. Bueno, es que encima te mueves más que los primos. Madre. Bueno, nivelón. Es que va bien, ¿no? Sí, bueno, estoy feliz de estar con vosotros porque era muy fan, entonces estar aquí de repente grabando con vosotros es como un honor muy grande. Nosotros qué sí ilusión. que somos muy fan de tener una mujer tan completa. Hombre. Gracias. Bueno, pues este es el plan. Una ruta por la independencia de los Estados Unidos. Si quieres acompañarnos, ¡súbete a la historia! Para entender la guerra de independencia de los Estados Unidos tenemos que remontarnos a la guerra de los 7 años entre Inglaterra y Francia. Fue una guerra mundial que causó estragos en las colonias de Norteamérica. Los franceses controlaban la Luisiana, un territorio enorme que está ahí en todo el medio de Norteamérica, que iba exactamente más o menos desde los Grandes Lagos arriba del todo a la desembocadura del Mississippi y desde los Apalaches hasta las Rocosas, o sea, en mitad medio de Estados Unidos. Y bueno, pues la frontera con las colonias inglesas era, imaginaos, un polvorín, con todas las movidas típicas de vecinos. Que si las lindes, que si la servidumbre de paso, que si las broncas, que oye, que me ponen la música muy alta. Los vecinos. Los vecinos, total, que cuando estalló la guerra de los 7 años, los colonos, que se consideraban súbditos leales de la corona inglesa, se apuntaron y lucharon contra Francia. Uno de sus héroes fue un tal George Washington. ¿Os suena? Un poquito. Jorge. Nada menos. Jorgito Washington. Exactamente, George Washington. La guerra de los 7 años la ganaron los ingleses y la paz se firmó en París. Francia tuvo que ceder Luisiana a Inglaterra y los ingleses le cambiaron a España el sur de Luisiana por Florida. Como Madre mía, cromos. qué cambalache. Como cromos. Sí. Cambiaron cromos, claro. Y de esta manera, Inglaterra se aseguraba el dominio de la costa atlántica de Norteamérica y se libraba de los vecinos franceses, sus problemas y sus amenazas. Y España controlaba casi todo el Golfo de México, que por entonces se llamaba Golfo Español. Golfos españoles ha habido muchos. Exacto. Aunque Inglaterra ganó la guerra, le salió por un pico. Carita. Las arcas se quedaron tiritonas, con una deuda muy gorda. Y se dieron cuenta de que administrar todos los territorios que habían ganado era un follonaco. Claro. ¿Qué hicieron? Para volver a llenar las arcas, el Parlamento británico buscó nuevas formas de financiarse. Empezaron a sacar leyes para complicarse la vida a ellos, no, a los colonos. Madre mía. No sabían el lío en el que se estaban metiendo. Ya verán, ya. Para hablar de la primera ley polémica, nos venimos a Staten Island, en Nueva York. Aquí estuvo la destilería de ron más antigua de Norteamérica. Ron, la botella de ron. Bueno, y nos venimos aquí para hablar de la ley del azúcar.
que grababa con 6 peniques cada galón de melaza que se importaba. Un galón, pues son 4,5 litros, más o menos. El impuesto fue un movidón, porque la melaza es la materia prima del ron que se elabora destilando la melaza que sobra para procesar el azúcar. Anda. Los destiladores de Boston se estaban forrando con el ron y la melaza la importaban desde las colonias francesas del Caribe, que era mucho mejor, más abundante y más barato que el de las colonias británicas. Así que los azucareros ingleses se quejaron al gobierno de su majestad de que los de Boston no les compraba la melaza a ellos. Les pidieron que hicieran algo y al Parlamento se le ocurrió subir los impuestos a la melaza francesa para que los de Boston dejaran de comprársela a ellos y compraran la melaza a los ingleses. Anda. ¿Qué hicieron los destiladores de Boston? Pues nada, boicotear la melaza de Inglaterra. Se ve que el ron era fundamental en Norteamérica, ¿eh? Los primeros colonos que llegaron a Virginia lo pasaron pues muy malamente. Entre el hambre, los indios y las enfermedades, pues lo único que quedaba era el alcohol. Pues sí. Pero claro, no era fácil llevar alcohol hasta allí. La poca cerveza que llegaba estropeada. Los colonos se quejaban de que no hubiera tabernas ni cervecerías, ni buena bebida. Claro, es que el clima era tan malo que no permitía cultivar cereales ni uvas. Y los de Virginia acabaron plantando tabaco. Ah, muy bien. O sea, de ahí viene lo del tabaco, las plantaciones de Virginia. Fíjate. No había tal, pues tabaco. La cosa cambió cuando apareció el ron. Era mucho más fuerte y más barato. Y como al principio llegaba desde el Caribe, pues no daba tiempo que se estropeara por el camino. Claro. Así que se convirtió enseguida en la bebida favorita de los colonos. Aliviaba las penas, daba calor en invierno y era el mejor sustituto de las bebidas que llegaban de Europa. Los colonos lo utilizaban como moneda de cambio. Sellaban los tratos bebiendo ron. Y si alguien se echaba atrás, pues tenía que compensar al otro con un galón de ron. Yo no sé si el ron y los contratos... Eso... Bueno, pues andando el tiempo, los comerciantes de Boston empezaron a destilar la melaza ellos mismos. Su ron no era tan bueno como el del Caribe, pero chico, era mucho más barato y lo exportaron pues a medio mundo. Por eso fue tan impopular la ley del azúcar, por eso funcionó el boicot y por eso el Parlamento reculó. Se echaron atrás, derogaron la ley. Mala cosa, porque esto sentaba un mal precedente. Ahora los colonos sabían que las leyes se podían cambiar. ¿Eh? La segunda ley polémica fue la ley de acuartelamientos, que obligaba a las colonias a correr con los gastos de las tropas británicas destinadas en América. A los lumbreros de Londres les pareció que sobre el papel la medida era sensata. Decían que la guerra de los 7 años la habían librado en América por el bien de los colonos. Claro, hombre. Y que así visto, pues era lógico que los colonos pagaran la fiesta. A ver. Pero la experiencia fue un desastre, porque puso sobre la mesa las diferencias culturales entre los ingleses de Inglaterra y los ingleses de América. A los ingleses no les gustó nada vivir con los colonos, a los que miraban por encima del hombro. Madre mía. A los colonos no les gustó que las tropas se les metieran en casa. No les gustó nada que les tocaran el bolsillo. A ver. Y les gustó mucho menos que los ingleses los trataran como ciudadanos de segunda. Ay, madre. Benjamin Franklin, el mítico, se quejaba del ejército británico, que hacía que se sintieran indignos del nombre de ingleses. La cosa se estaba calentando. Oy, oy, oy. Pues normal. Durante 150 años los colonos se acostumbraron a vivir a lo suyo, pues con un montón de libertades, con sus propias instituciones de gobierno, las asambleas coloniales, a su aire. Mientras tanto Londres pues miraba hacia otra parte. A su Claro, rollo. A tripa y despogloria. Muy bien. Y ahora, con las nuevas medidas, los colonos sentían que el Parlamento inglés venía a tocarles las narices, que les apretaba las tuercas, que les amenazaba su forma de vida. ¿Y qué hicieron? ¿Defenderse? A ver. Ay, vamos. Su gran argumento era un grito de guerra. No taxation without representation. Ningún impuesto sin representación. A nosotras nos han faltado los pompones de jefas de animadores. Nosotros que Exactamente. somos de América, pero del sur. Muy del sur. Sí, sí. Madre mía. El gobierno pretendía cobrarles impuestos sin que los contribuyentes tuvieran representantes que velaran por sus intereses. Mientras no votaran en las elecciones británicas, la corona pues no tenía ningún derecho a cobrarles impuestos. Y empezaron a reclamar los mismos derechos que tenían los súbditos británicos al otro lado del charco. Exigieron que se respetase la libertad que habían conquistado y que reconocieran el derecho a gobernarse
a sí mismo. Lo más fuerte de este asunto es que durante la campaña que calentó el ambiente de la independencia gritando No taxation without representation. pues resulta que eso no lo dijo nadie. No lo dijo nadie. Esto es un invento pero japonés. ¿cómo que no con lo bien que queda? No. Esto no puede ser. Ahora sabemos que este grito de guerra lo inventó un periodista que escribió una biografía ¿Pero qué dices? de un tal James Otis, 71 años después de su muerte. O sea, mucho tiempo después de la independencia de Estados Unidos. Y más fuerte todavía es que le atribuyeran la frase al tal Otis, que escribió un panfleto en el que pedía abiertamente la obediencia al rey de Inglaterra. Así que para que veáis cómo se escribe la historia. Pero nosotros lo vemos eso, ¿eh? Qué bajo. No sé. Estoy tirando los pompones a la basura. La siguiente medida polémica y torpe fue la ley del timbre. Obligaba a que todos los documentos públicos llevaran papel sellado. La medida afectaba especialmente a la prensa y los editores, sorpresa, o surprise también puede ser, se defendieron con uñas y dientes. Y uno de los más combativos fue Benjamin Franklin. El mítico. Los periódicos americanos protestaron, condenaron y publicaron en primera página historias tremebundas sobre injusticias perpetradas por los ingleses. Desafiaron al gobierno inglés utilizando papel no timbrado para imprimir sus diarios y organizaron una quema pública de papel timbrado. Madre Es que mía. son muy folloneros. Hay quien dice que esto fue un ensayo general del motín del té. Moraleja, no cabres a la prensa. No. Las asambleas coloniales se sumaron a las críticas contra la ley del timbre y a la cabeza de la agitación se puso un tal Patrick Henry, abogado de Virginia y miembro de la Cámara de Ciudadanos, el principal organismo legislativo de la colonia. Patrick tenía un verbo tan incendiario que algunos miembros de la Cámara lo acusaron de alta traición y él, en vez de bajar el tono, gritó en la Cámara: «Si esto es traición, aprovechaos». ¿Cómo mola, eh? Las asambleas propusieron boicotear la ley del timbre y lo hicieron tan bien que la importación del papel inglés en las colonias cayó un 90%. Madre Madre, mía. qué desastre. Eso es saber boicotear. Bueno. Sí, Los colones se sí, sentían bien. cada vez más fuertes para plantar cara a Inglaterra. Y el Parlamento volvió a darles la razón. Reculó y derogó la ley del timbre. Mal asunto para la metrópoli. Pues sí. Mal asunto. En el decreto que derogó la ley del timbre, el Parlamento dejó claro que tenía todo el poder y la autoridad plena para cobrar impuestos a los colonos sin su consentimiento. O sea, ellos ahí haciéndose fuertes, ¿no? Pico y pala. Lo cierto era que la Hacienda británica seguía tiritona. Y aprobaron las llamadas leyes, por favor, las chicas bilingües, Townsend. Townsend. All right. que pretendían conseguir la pasta que necesitaban para mantener la administración de las colonias. Pues una de estas leyes castigaba los boicots. Toma ya. Están apañados. Casualmente. Voy a acabar con un boicot penalizándolo, ¿no? O sea, criminalizándolo. Bueno, muy bien. hacemos Exacto. ahí. Sí, Bueno, sí. otra de las leyes imponía aranceles sobre un montón de productos importados, pues como el plomo, el vidrio, el té, la pintura y una vez más el papel. Bueno, los colonos pensaron que el Parlamento estaba tensando la cuerda más de la cuenta. Y muchos americanos se pusieron en modo radical. Ahora los colonos empezaron a decir abiertamente que eran ingleses nacidos libres. Bueno. Que todos estos impuestos eran una violación de sus derechos y que sus libertades estaban amenazadas por una tiranía corrupta. Samuel Adams, uno de los padres de la nación, mandó una circular a las 13 colonias llamando a resistir. Los colonos presionaron, protestaron, se movilizaron. Como ya conocían el camino, boicotearon todos los productos ingleses. Claro. Los comerciantes dejaron de pedir productos británicos. Prácticamente paralizaron la importación de mercancías desde la metrópoli. Y las ventas de té de China, por ejemplo, en un solo año cayeron desde las 140 toneladas a poco más de 200 Wow. kilos de té. Una Se está Pero qué burrada. barbaridad. Se está montando un lío. En fin, las autoridades británicas exigieron mano dura en las colonias. Exigieron que se cumplieran las leyes y a los recaudadores pues se les fue la mano. Los colonos empezaron a manifestar contra los oficiales de aduana. Intentaron impedir que los recaudadores cumplieran su objetivo. Y madre mía, cuando el Parlamento exigió que arrestaran a los contrabandistas, la Royal Navy capturó el Liberty, que era un barco que intentaba meter en Boston té de contrabando. Bueno, pues cuando los bostonianos vieron lo que ocurría, se
se amotinaron ahí en el puerto. Las ganas de revancha se contagiaron. Esto estaba el chup chup. Estallaron varias revueltas violentas por las 13 colonias. Por este panorama apareció una sociedad secreta, los Hijos de la Libertad, que se reunían en las destilerías cerca del Ron para reclamar por primera vez la independencia de las 13 colonias. 13 colonias, patria querida. Así estaban. Hasta que, nos ponemos serios, se produjo la matanza de Boston. Delante del número 3 de Congress Street de Boston, en una isla peatonal, hay un círculo de adoquines que tiene una estrella rodeada de un círculo enmarcado en un cuadrado. Madre mía, qué precisión, qué precisión, Marta. Just there. Si no te lo cuenta nadie, es difícil saber que señala el lugar en el que se produjo la matanza de Boston. Una noche, un tal Edward Garrick, aprendiz en un taller de confección de pelucas, se acercó a la casa de aduanas de Boston, que estaba aquí mismito. Le había mandado su jefe para cobrarle una deuda a un oficial inglés. O sea, que los oficiales ingleses no pagaban las pelucas. No, exactamente. El centinela no le dejó pasar. Garrick, que venía cabreado por las cosas que se decían de los ingleses, se puso farruquito y el centinela lo sacó a golpes de la aduana. Garrick se marchó cabreadísimo. Al rato volvió con un grupo de compillogis y empezaron a tirar bolas de nieve contra los soldados que estaban de guardia. Al principio como muy inocentón, ¿no? Al principio todo de buen rollo. Pero con el jaleo salió el oficial de guardia, un capitán que pidió refuerzos. Aparecieron 9 militares más, ya la cosa se pone seria. La bronca se empezó a salir de madre y ya las calles que rodeaban la aduana se llenaron de bostonianos que insultaban y lanzaban de todo a los británicos. Y en esas, un soldado recibe una pedrada en la cabeza. Al caer al suelo, disparó al aire para asustar a la multitud. Bueno. Y claro, ya el capitán gritó: ¡No disparen, no disparen! Pero era demasiado tarde. Too late. Entre la tensión, el miedo y las ganas, los soldados se vinieron arriba, empezaron a disparar a la multitud y se cargaron a 5 bostonianos. Madre mía. 5 muertos, que la cosa fue bastante gorda. Durante el funeral, la multitud pidió a gritos que se juzgara a los culpables y que las tropas británicas se marcharan de la ciudad. Lo primero lo hicieron. Se juzgó a los 8 soldados implicados en el suceso. Fue un jurado compuesto por colonos que absolvió a todos, menos a 2. Se comprobó que habían disparado 2 veces sus mosquetes, así que pa'lante. Claro. Como dice la sentencia, su uso de la fuerza fue desmesurado. Claro. Uno de los testigos de todo aquello se llamaba Paul Revere, o Revere, o Revere. No sabemos sus orígenes. Es un artista de Boston, Un artista de Boston. Se Revere, ¿no? Para mí será Revere. Tú vas por libre. Bueno. Paul Revere, inflamado de exaltación patrióticas, de odio a los ingleses, de ideas indepes y de sed de venganza, dibujó una versión bastante exagerada de los sucesos de Boston. En su grabado, muy famoso, el ejército británico dispara a bocajarro contra la multitud, ¡Hala! mientras el capitán al mando da la orden de fuego. O sea, todo al revés un poco de lo que pasó. Un poquito. Aquello parece una ejecución más que un incidente, pero bueno, el grabado fue todo un golpe de efecto propagandístico. Corrió de mano en mano por las 13 colonias, caló profundamente en el imaginario popular, contribuyó al cabreo de los colonos contra la presencia británica, sirvió para movilizar a las masas y aumentó un puntito más la tensión. La puntita propagandística la puso Samuel Adams en la Cámara de Representantes. Agitando el grabado de Paul Revere, se refirió a estos sucesos por primera vez como la matanza de Boston. La causa indepe ya tenía los primeros mártires de la represión inglesa, ya está todo sembrado. Es un incidente menos famoso que el motín del té, pero fundamental para encender la llama de la revolución que llevó a la independencia. Después de lo de Boston, el Parlamento intentó calmar los ánimos de las 13 colonias, derogando todas las leyes que les habían cabreado. No habría más impuestos, al menos por ahora. Otra vez las colonias se salían con la suya. Una de las víctimas más visibles de los boicots y el contrabando fue la todopoderosa Compañía de las Indias Orientales, uno de los pilares de la expansión colonial británica, y ahora estaba al borde de la bancarrota. Entre otros privilegios, la compañía disfrutaba del monopolio del té, uno de los artículos que mejor se vendían entre los colonos. Durante mucho tiempo, la compañía se forró poniendo el té carísimo en las colonias. Claro. Hasta que un buen día, los colonos dijeron: pues muy bien, y se buscaron la vida para conseguir el té más barato. Claro. En
En Boston, en Filadelfia y en Nueva York se montaron varios negocietes del té de contrabando bastante rentables. Claro. Eso es lo que estaba haciendo pupa a la compañía. Un buen día, un grupo de comerciantes de Rhode Island, entre los que había varios contrabandistas, abordaron frente a sus costas el Gaspé, un guardacostas británico que se dedicaba a controlar la piratería y el contrabando. Vamos a vigilar. A ver. Al grito de ¡Dios maldiga vuestra sangre! Nada menos. Quemaron el barco, qué drama Y también todo. decían, no taxation, without representation. También, ¿no? También. Los británicos montaron una comisión de investigación para identificar a los culpables y mandarlos a Inglaterra para poder juzgarlos. ¿Para qué queremos más? Los indepes echaron más leña al fuego. Se quejaron de que los ingleses estaban pasando por el forro británico la jurisdicción penal de las colonias. Esta comisión era un ataque flagrante a la libertad americana. Y eso sí que no. Eso sí que no. Para salvar de la bancarrota a la Compañía de las Indias Orientales, el Parlamento británico aprobó la Ley del Té, un plan de ayudas para que las aguas volvieran a su cauce, para que la compañía recuperara el monopolio. A pesar de lo que suele contarse, la Ley del Té bajaba los impuestos. Con esta medida, el té de las colonias salía más barato que el té de Londres. El té de la compañía ahora era mucho más barato que el té de contrabando. Y claro, a los contrabandistas de las colonias que se habían forrado con el chanchullo, esta ley les pareció fatal. Se cabrearon con el Parlamento, intoxicaron a Chichi Pichichi y en Boston, otra vez en Boston, liaron la mundial. ...16 de diciembre de 1773, noche cerrada. Una pandilla de señores, entre 60 y 150, que es un número muy preciso. Es un margen muy... Depende de si lo dicen los organizadores o la policía. Yo pensé que era de edad. Uno arriba, otro abajo. Unos señores entre También. 60 y 150. También. Aquí lo importante es que estaban en Boston, en el puerto de Boston. Son hijos de la libertad. Los lidera Samuel Adams, el que se inventó lo de la matanza El de de Boston, antes, ¿no? el de antes, y John Hancock, que tiene también un nombre, que era uno de los contrabandistas del té clandestino, eso sí, más ricos de Boston, ¿eh? Claro, no es cualquier mindundi. Sí, y Tío. aparecen con qué pintas. Bueno, van disfrazados de indios Mohawk. Bueno, en realidad se han echado unas mantas sobre los hombros, se han pintado la cara con hollín y se han armado con hachas y cuchillos, que están para verlos, ¿eh? Guapísimos. También te digo. Bueno, a Boston han llegado 3 barcos de la compañía. Se calcula que llevan más de 40 toneladas de té y después de 3 semanas de tiras y aflojas con los colonos, están todavía ahí y no han podido descargarlos. Madre, el té. Esta noche sí, esta noche es diferente. Esta noche los patriotas dan un paso más. Esta noche asaltan los 3 barcos al grito de "Los Mohawks han llegado". The Mohawks have arrived. The Mohawks have arrived. Así. No taxation, without representation. Bueno, tienen una montada, cogen el té de la bodega, lo suben a cubierta y ale, lo tiran por la borda gritando: "El puerto de Boston es una tetera". Boston Port y is a teapot. Exactamente, muy bien, muy bien. O té al agua. Oye, Tea to the water. están haciendo un súper té gigante. En menos de 3 horas vacían los 3 barcos, tiran todo lo que pillan, nada menos que 40 toneladas, 342 cajas. Un cargamento valorado en 18.000 libras de la época. O sea, un pastón Qué en dineral. té que se queda ahí flotando durante semanas en las aguas del canal de Boston. Esto es un Me lío. acabo de imaginar a los ingleses ¿Eh? metiendo la tacita en el mar, ¿no? Con el meñique Con el dedito levantado. para arriba. Sí, macaco, sí. Todo lo demás lo dejan intacto. Sin querer, rompen un candado. Vaya. Que una mano anónima repone en cuanto puede, porque ahí no hay que romper nada. Nada. Porque esto no va de montarla, ¿qué os creéis? No va de independencia, todavía no. Esto va de té de contrabando, nada más de momento. El incidente ha pasado a la historia como Boston Tea Party o motín del té. Hace 250 años que ocurrió y oye, que parece que fue ayer.
Las noticias del motín del té se extendieron como una mancha de aceite. Otras ciudades imitaron a los contrabandistas bostonianos. En Nueva York se negaron a dejar que los barcos de la compañía descargaran el té. En Filadelfia consiguieron echar del puerto a los barcos británicos. Y en Charleston, un barco de la compañía logró atracar y los rebeldes confiscaron la carga. Esto empieza a tener mala solución. Pero mala. Esto es un lío. Jorge III, rey de Inglaterra, se tomó el motín del té como un insulto a su autoridad. Lejos de intentar negociar con los colonos o intentar alcanzar un compromiso entre las dos partes, Jorge III y sus secuaces pues van y tiran de represión. Esto es lo más práctico siempre para acabar con un motín. Claro. Sí. Sí, Estupendo. que sería la justa. Pues verás lo que viene. El Parlamento aprobó 4 nuevas leyes para castigar a Massachusetts, la colonia del motín del té. Una ley cerró el puerto de Boston. Otra declaró el estado de excepción en Massachusetts. Una especie de 155 que recortó derechos y libertades a tutiplén a los colonos. La tercera ley instauró nuevas leyes represivas y revanchistas. Y la última restringió los poderes de las asambleas coloniales. Vainudo pack que montaron. Pues Sí. sí. Hubo una quinta ley que saturó las cárceles de condenados por alta traición. Los americanos las llaman leyes intolerables. Y oye, pues el Parlamento le salió un poco la cosa malamente. Por lo que sea, la represión dio más argumentos a los rebeldes. Pues claro, ¿Quién lo iba a decir oh my God, también? claro. Claro, bueno, el desencuentro entre Londres y los colonos empezaba a ser ya irreconciliable. Esto ya... La matanza de Boston, el motín del té y las leyes intolerables encendieron la mecha indepe ya del todo. Las 13 colonias ahora tenían un enemigo común. Tenían ganas de ponerse de acuerdo y tenían claro que la unión hace la fuerza. Benjamin Franklin, el mítico, convocó el primer Congreso Continental en el Carpenter Hall, en Filadelfia. Y aquí se encontraron los elementos más rebeldes de las asambleas coloniales de 12 de las 13 colonias, todas menos Georgia, que todavía no se había apuntado. El Congreso consiguió coordinar los planes de actuación de las colonias, todas a una. Por primera vez aprobaron juntas una serie de medidas como el boicot sistemático a todos los productos de Gran Bretaña o la resistencia contra los impuestos, llegando a utilizar la fuerza si fuera necesario. Iglesia de St. John en Richmond, Virginia. Reunión de la Cámara de Ciudadanos. Aquí, Patrick Henry, el exaltado, que da un poquito de los nervios. Suena a ya- nombre de rey, ¿no? Sí. Patrick Hendricks, el exaltado. El exaltado, el que ya hemos conocido. Hemos Bueno, conocido antes, sí, sí. sí. Bueno, pues fue el primero en atreverse a lanzar públicamente proclamas incendiarias contra Jorge III. Dio un discurso en el que dijo que Gran Bretaña se había pasado 3 villages, por ejemplo. Jorge III había caído en un modelo despótico. El trono ha menospreciado y ha rechazado con desdén, decía, todas las peticiones de los colonos. Y ahora, claro, tenían que elegir entre la libertad y la esclavitud. Dijo que... Nuestras cadenas se han quebrado. Dijo que... La guerra es inevitable. Dijo que... La paz ya no es posible. Y terminó diciendo... En lo que a mí respecta, dadme la libertad o dadme la muerte. Me veneno que quiero morir, No ¿eh? taxation without representation. Y entre los que escuchaban estaba Thomas Jefferson, otro de los padres de la patria, que empezó a gritar ¡a las armas! ¡A las armas! Bueno, aquel día Virginia decidió movilizar sus tropas contra los británicos. La guerra estaba cantada. Esto ya estaba on fire. Desde entonces los revolucionarios de todo el mundo han gritado ¡libertad o muerte! Esto se grita mucho. ...19 de abril, 1775, en Lexington, Massachusetts, muy cerca de Boston, sonaron los primeros disparos. El general que mandaba las tropas británicas destinadas en Boston recibió un chivatazo sobre un depósito de armas que los indepes tenían aquí y envió una columna para confiscarlos.
Cuando llegaron los soldados, un grupo de granjeros patriotas armados, hijos de la libertad, los recibieron a tiros. Mira tú qué bien. Por no complicarse la vida después de cruzarse varios disparos, los ingleses se replegaron hacia Boston. Pero por no complicarse la vida. Sí, no había miedito. Fue el primer enfrentamiento a tiros entre indepes y británicos. Se considera la primera batalla de la Guerra de Independencia, el día que empezó la Revolución Americana. Es una batalla mítica. Bastantes años más tarde, John Adams, en una carta, dijo que la revolución estaba en la mente del pueblo antes de que se derramase una gota de sangre en Lexington. Fíjate. Cuando empezó la guerra, las 13 colonias, ahora ya sí, se reunieron en el Segundo Congreso Continental, en Filadelfia. Empezaron encargándose de la planificación de la propia guerra, de los gastos militares, de la formación del ejército. Puso a George Washington de comandante jefe del ejército continental. Washington era coronel de Virginia, militar de carrera, terrateniente y esclavista. Tenía todo Ojo, el pack, cuidado, ¿eh? Se cuenta que Washington, que era rico, generoso con la patria y muy astuto, renunció a su salario a cambio de que le pagaran los gastos. Muy bien, o sea, no quiero Pues no cobrar, era- pero pues me no era pagáis listo. Págame las un cositas. poquito No era las listo. cositas. Sí. Muy bien. Si hubiera cobrado el sueldo de $500 al mes, habría ganado un total de $48.000. Mm. Los gafapastas que han sumado los gastos de Washington durante los 8 años de guerra dicen que acabó gastando unos $450.000. Pues no era listo. Casi 10 veces más que el sueldo. ¡Qué fuerte todo! Cuando Washington se convirtió en el primer presidente de Estados Unidos en 1789, hizo el mismo ofrecimiento. Lo que pasa es que el Congreso ya le tenía calado. Un poquito El resto sí. gumias, Washington, ¿eh? A ver, con todo el cariño. Benjamin Franklin, el mítico, viajó a Londres para intentar llegar a un acuerdo de paz antes de que la sangre desbordara el río. Lejos de buscar puntos en común con las colonias, el Parlamento británico puso a caldo a los embajadores de las colonias. Franklin aprovechó que estaba en Europa para darse una vueltecita por Francia y para pedirles ayuda. Además de convencer a los franceses, pidió ayuda al conde de Aranda, Chunda Chunda, Chunda que Chunda. estaba de embajador de España en París. En paralelo, uno de los lugartenientes de Washington escribió al gobernador español de Nueva Orleans: si vencemos tendréis un vecino agradecido y leal. Si somos derrotados, Inglaterra envalentonada aprovechará la primera ocasión para caer sobre México y Cuba. España respondió en plan: los enemigos de mis enemigos son mis amigos. Hombre. Casi desde el principio España ayudó de extranjis a los rebeldes. Se les mandó fusiles, municiones y quinina, y unos 30.000 uniformes y dinero, una pasta, un pastón, a fondo perdido. Así que cuando Franklin volvió de Europa cargado de desprecios londinenses, de ayudas hispano-francesas y de razones superiores, el Congreso propuso disolver los vínculos entre las 13 colonias y Gran Bretaña, lo que viene siendo todos a una fuente ovejuna, hacerse indepes. Un comité en el que estaban Thomas Jefferson, Benjamin Franklin y John Adams preparó la Declaración de Independencia. Jefferson le dio la forma final. Decía que Todos los hombres son creados iguales. reconocía el derecho A la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. No puedo ser más fan de lo de la búsqueda muy- de felicidad. Sí, eso Maravilloso. está estupendo. Justificaba la declaración diciendo que la monarquía británica había cometido Una larga serie de abusos y usurpaciones. para... Someter al pueblo a un despotismo absoluto. Y después de detallar todos los agravios, llegaba a la conclusión de que las 13 colonias... Quedan libres de toda lealtad a la corona británica. Para que veas. Lo que bien imitas a Jefferson. Sí. Los 56 delegados del Congreso aprobaron la declaración y la firmaron entre el 2 y el 4 de julio. Ese día, las 13 colonias se convirtieron en los Estados Unidos de América. Uy, parece el Estados Unidos patria querida un Sí, poco, ¿no? ¿eh? La cara de Ayrton es un poema. Ese día, John Adams escribió a su mujer para decirle que ha sido... El Día de la Liberación, que será recordado por las generaciones venideras. Y ella más contenta. Pero
conviene matizar que declarar la independencia no es lo mismo que conseguirla. Claro, ya, por Dios. Claro, esto es verdad. Jorge III, el Parlamento y las leyes inglesas lo tenían clarísimo. Los locos que habían firmado la Declaración de Independencia eran traidores, culpables de lesa patria y de lesa majestad. Y para aplastar la rebelión, enviaron al otro lado del charco un ejército enorme. Ahora sí que sí, la guerra había empezado. A un lado del campo de batalla estaba el ejército británico, con soldados entrenados, disciplinados y muy bien armados. Lo reforzaban tropas de mercenarios alemanes, voluntarios indios y milicias de ciudadanos americanos a cascoporro. Los lealistas, que seguían siendo leales a la corona. Claro que no todos los americanos estaban a favor de la algunos independencia. no querían, claro. Bueno, al otro lado, las milicias patriotas. Las había formado Washington un poco, aquí te pillo, aquí te mato. Eran escasitas, estaban mal organizadas, tenían pocas armas y bastante malas encima. Sí. Con esta diferencia de fuerzas, los ingleses marcaron los primeros compases y le dieron pal pelo al ejército continental pues una y otra vez. Parecía que la revolución americana estaba pues condenadísima al fracaso. Parecía. Lo que pasa es que los colonos pues jugaban en casa y eso siempre ayuda, conocían el terreno, casi todo el mundo apoyaba la causa y tenían la moral a tope con esa energía que te da a defender lo que es tuyo. Poco a poco Washington consiguió convertir sus tropas en un ejército bien preparado de más de 14.000 hombres, un montón de gente. Y los casacas rojas, los ingleses, pecaron de lo de siempre, subestimaron a su enemigo. Estaban convencidos de que aquello iba a ser coser y cantar, llegar, someter y volver a casa. Pero claro, tampoco fue tan fácil para ellos y a medida que se les alargó la guerra, todo se complicó. Empezaron a fallarles los suministros, que no llegaban. La moral de la tropa se fue viniendo abajo porque no ganaban y sufrieron su primera derrota aparatosa. Saratoga Springs, en el estado de Nueva York. Uno de estos sitios que tiene nombre de anuncio, ¿no? Nada malo puede pasar en este sitio. Es precioso. el Perfecto, sitio. pues es perfecto para ir un fin de semana, tiene carreras de caballos, teatros, manantiales terapéuticos, campos de golf, déjame que me explaye, museos, parque histórico nacional. Wonderful total, fue escenario de una de las batallas más famosas de la Guerra de la Independencia. La cosa empezó cuando los ingleses organizaron un ataque coordinado para tomar Albany desde 3 puntos diferentes, aislar Nueva Inglaterra del resto de las colonias y cortarles los suministros. Uno de los ejércitos cruzó la frontera de Canadá, otro salió de Nueva York y el tercero ocupó Filadelfia. ¿Os habéis Muy situado, bien. no? Sí. Vale, pues venga, Perfecto. vamos Cada para uno, allá. 3 ejércitos, cada uno de un lado. Vamos para allá. Perfecto. Washington intentó recuperar Filadelfia. Lo que pasa es que su plan era bastante desconcertante, por llamarlo de alguna manera. Muy sutil. Era todo tan caótico que las tropas de Washington se liaron y algunos acabaron disparando miedo. contra su propio bando. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Pero qué invento es esto? Total, que Washington perdió casi 1.000 hombres. Ay, madre. ¿En No serio? pudo recuperar Filadelfia y tuvo que retirarse. Ay, Ay, Mari. Él y sus hombres aguantaron el invierno como buenamente pudieron, sin comida, sin techo, sin ropa adecuada y con las temperaturas más bajas de los últimos Es que de años. verdad. La mala vida se llevó por delante a unos 3.000 rebeldes. Otro montón desertó. Normal. Claro, yo me piro de aquí. Yo me voy. Los que se quedaron han pasado a la historia como los soldados de invierno, uno de los mitos patrióticos de los Estados Unidos. Me encanta porque estos señores le ponen nombre a todo que queda como muy molón, ¿no? Sí, sí, ¿Y tú soldado qué? de Yo, invierno. soldado de invierno. Oh. Winter Soldier estoy. Y si a Washington no le salió bien la jugada, pues a los ingleses tampoco. Tampoco. No, los que tomaron Filadelfia, viendo el frío que estaba haciendo, pues se quedaron allí para pasar el invierno. Hombre. No fuera que. Los que salieron de Nueva York encontraron resistencia por el camino y que se les ocurrió volver para casa. Y el ejército que venía de Canadá se confundió de camino, que se perdieron, se quedaron colgados a orillas del río Hudson, allí perdiditos. Allí no se puede Parece guerrear. una guerra de gila. ¿eh? Sí. Totalmente. Bueno, los rebeldes aprovecharon el golpe de suerte, interceptaron al ejército de Canadá cerca de Saratoga. Lo pillaron pues sin comida, sin municiones, sin refuerzos, resumiendo que les dieron pal pelo pero bien. Y los ingleses pues no tuvieron más remedio que rendirse. La batalla de Saratoga fue un desastre militar que cambió el curso de la Guerra de la Independencia. Fue la primera victoria decisiva de los americanos, que les vino fenomenal para ganar adeptos a la causa, elevar la moral patriótica, venga para arriba. Después de Saratoga, los americanos supieron que iban a ganar la guerra. Fíjate, Pero ¿cómo ¿eh? cambia todo? Fíjate. Ahora igual, sí.
Otra de las consecuencias de la victoria en Saratoga es que los franceses se animaron por fin a unirse a los rebeldes. Era la mejor revancha después de la Guerra de los 7 años. ¿Os acordáis que empezamos hablando de esa sí, guerra? Es verdad. Bueno, y mandaron para allá, para América, al ejército del general Lafayette. Hoy Lafayette. Otro de los grandes clásicos del relato este, ¿no? Bueno, y barcos. Mandaron muchos barcos y todas las armas que pudieron. Un ministro francés le dijo a Luis XV que necesitaban a España porque una guerra larga podría suponer la ruina de la Marina Real y de la Hacienda. Tiraron de los pactos de familia y arrastraron a España. Pero no fue fácil porque la situación era muy delicada para España. La guerra planteaba un dilema y Carlos III, que es el que estaba de rey entonces, pues se lo pensó muy mucho. Floridablanca y Grimaldi, dos de sus ministros estrella, preferían la neutralidad. La independencia de Estados Unidos podría ser un mal ejemplo para la América española, Claro, y querían evitar un efecto dominó. Normal. Además, veían a las 13 colonias como potenciales enemigos. La independencia no pararía su ambición, no, todo lo contrario. A la larga, Estados Unidos sería un peor enemigo que los ingleses. Por eso pensaban que era mejor dejar que Inglaterra se desgastase poco a poco en esta guerra y que si encima Francia se metía, pues mejor que mejor, así que ala. Tiene sentido, a mí me han convencido. ¿Te han convencido, no? En el otro lado, el conde de Aranda. Chunda, chunda. Este apoyaba la intervención. El momento era muy goloso y, oye, aunque solo fuera por tocar las narices a los ingleses, el riesgo merecía la pena. Pues sí. Es convincente también. También. Gran Bretaña era el peor enemigo de España. Estaba a punto de hacerse dueña absoluta de los mares y tenía puestos sus ojos en América. La amenaza inglesa era inminente y con Londres resultaba imposible entenderse. Si no entraban y Francia caía derrotada, España se quedaba más sola que la una y a merced de Inglaterra. Esto tampoco molaba. No. Pero si entraban en la guerra al lado de Francia, igual podían dar un buen escarmiento a los ingleses y echarles de la América española. La supervivencia de las colonias pasaba por la guerra con Inglaterra. Claro, Es que hay que también pensarlo es todo. Sí, me ha convencido buen Aranda, no tengo criterios. Es que- Claro, con semejantes argumentos, Aranda se llevó el gato al agua y España declaró la guerra a Gran Bretaña. Ojo, cuidado, era una guerra contra los ingleses, no una guerra para reconocer a las 13 colonias. Por eso nunca mandamos tropas de apoyo a los rebeldes. Eran dos guerras distintas con un enemigo común. Ah, esto está bien matizarlo. Ah, sí, sí, el sí. objetivo español estaba muy claro: echar a los ingleses del Golfo de México y reconquistar la Florida, un territorio que permitía asegurar las posesiones españolas en el Caribe. Y para conseguirlo apareció uno de los grandes personajes del momento, Bernardo de Gálvez. Bernardo de Gálvez es otro personaje poco conocido. En España solo empezamos a preocuparnos por él cuando Obama lo nombró ciudadano de honor de los Estados Unidos. Ojo, Obama, ¿eh? Y colgó un retrato suyo en el Capitolio Sí. antes de ayer. Y ahí es cuando dijimos, hombre, Bernardo de Gálvez, ¿cómo mola este señor? Pero que no sabíamos quién ¿Quién era. era? Y ahora muchos tampoco lo sabemos. Efectivamente. Bueno, pero ahora lo vamos a saber. A ver. Gálvez era un señor de Macharabiaya, Málaga, que cuando España se metió en la guerra, pues él ya tenía su currículum. Llegó a América a los 16 añitos, como capitán Guau. del Ejército Real. Fue uno de los héroes durante las guerras apaches. Sí, España luchó contra los apaches antes que los vaqueros. Esto es Esto tampoco lo maravilloso. sabemos. Esto es muy España fuerte. luchó Los dragones de cuera, no digo más. Luego le pusieron de gobernador de la Luisiana española. Aquí se hizo famoso porque defendía la política de atracción hacia los indios. Decía que era más fácil tenerlos contentos y de parte de España si les trataban como amigos, les daban alimentos y herramientas. ¡Qué listo! Y que aplicar la violencia era la mejor manera de tenerles siempre cabreados. Con la política de atracción consiguió pacificar la zona, y poner a los indios de su parte. ¿Nos da la sensación de que la historia nos repite una y otra vez que si quieres atraer a la gente les tienes que tratar bien y no montarles pollos? Pues no lo habían pensado entonces. Pero que seguimos sin pensarlo, cuidado. Sí, ¿eh? sí. Parece una obviedad. La guerra de la independencia le pilló con el ímpetu de la juventud.
a este Gálvez. 29 añitos tenía, su objetivo, ya se ha dicho, era recuperar la Florida. Por un lado, facilitó que los soldados, las armas y el dinero de los rebeldes circulara por Luisiana como Pedro por su casa, básicamente. Por otro, les cortó a los británicos la entrada al continente desde el Mississippi. Como los ingleses necesitaban acceso absoluto al Mississippi, en Londres decidieron conquistar Nueva Orleans, capital de la Luisiana española. Bueno, pues los servicios de inteligencia españoles se enteraron de los planes ingleses y dieron la voz de alarma. Como los correos españoles eran mucho más rápidos que los ingleses, Gálvez se enteró antes que los casacas rojas. Sabía que Luisiana no podría resistir un ataque inglés. Pensó que la mejor defensa era un ataque. Aprovechó la ventaja. Se puso en marcha para desbaratar los planes británicos y en menos que canta un malagueño, Gálvez echó a los ingleses de los fuertes de Manchac, Baton Rouge, Panmure, Nashet y Mobile. Asunto resuelto. Había conquistado casi 2.000 kilómetros a orillas del Mississippi. Con 29 añitos. Madre mía, bueno, pues el primer paso estaba dado. Ahora, si quería recuperar la Florida, tenía que conquistar Pensacola. Reunió una flotilla y se fue para allá, hacia Pensacola. Pensacola era la plaza más importante de Florida, un bastión británico en el sur de los Estados Unidos. Estaba muy bien defendida de forma natural por una bahía estrechita y poco profunda con la entrada cerrada por una isla, y estaba muy bien fortificada con 2 baterías de cañones y un par de fuertes defendiendo el paso. O sea que no había quien pasase por ahí. Cuando Gálvez llegó a la bahía, el viejo marino que comandaba la escuadra, un tal José Calvo, empezó a poner pegas, que si era una locura, que si no quería arriesgar sus barcos, que si aquello era un suicidio, estas Qué cositas. pesado, ¿no? Gálvez se encogió de hombros, se puso en modo gobernador y dijo: el que tenga honor y valor, que me siga. Yo voy por delante para quitarles el miedo. Parece a Jefferson Te iba a bastante, decir que Gálvez. me estoy dando cuenta que todos hablan un poco igual, ¿no? Se ponen épicos. Eran muy marciales. Era malagueño, sería malagueño. hablaría Ole, ole, andaluz. ole. Es verdad, El es que verdad. tenga El honor, que tenga ole. valor, yo no, que me siga. Ole. Yo voy por delante para quitarles el miedo. Ole. Eres el gato con botas. El caso es que Gálvez lanzó 15 salvas para saludar al enemigo, desplegó la bandera, izó su insignia en lo alto del mástil y con las velas al viento entró en la bahía. Ese Gálvez entrando en la bahía. Que me gusta mi Gálvez, ¿eh? Marinero de Ese luces surcó la bahía. Ay, Gálvez Bueno, le entró siguieron en la bahía. 3 barcos. Ese Gálvez Mientras- cruzado de sueño. Cruzó la bahía. Mientras Calvo, cabreado como una mona, lo acusaba de impertinente y traidor y se quedaba fuera con los demás barcos, Gálvez cruzó la entrada de la bahía De luces. con los marineros de luces y con los ingleses disparando desde las 2 baterías. No nos resistimos, David. Fue todo tan rápido, tan inesperado, tan sorprendente que no hubo bajas, solo algunas velas rasgadas por el fuego cruzado. Esa misma El noche... fuego está encendido. El fuego está encendido. Me quiero poner épico y no me dejáis. Esa misma noche, Gálvez le mandó un mensaje a Calvo: si no soy lo suficientemente valiente para apoyarme, marchaos, irsen. Así no deshonraréis la Marina de Guerra Española. Solo con mis hombres combatiré al enemigo hasta la muerte. Ole. Al día siguiente, el resto de la escuadra entró en la bahía, todos menos Calvo, que se volvió con el rabo entre las piernas. El resto fue coser y cantar. Los españoles tenían las mejores posiciones y podían bombardear a los ingleses a placer. Así que un buen día, con todo perdido, los ingleses sacaron la bandera blanca y se rindieron. Pensacola había caído. Estaban, La leña arde. Arde. Estaban agotados. Pensacola fue una de las grandes derrotas de Inglaterra, una gran victoria que hizo famoso a Gálvez en toda Europa, uno de los hechos de guerra más sorprendentes de nuestra historia. España volvió a ser dueña del Golfo de México, recuperó la Florida Occidental y de propina abrió un nuevo frente que debilitó al ejército inglés. Después de la derrota y sin bases estables en el sur, los ingleses tuvieron que desviar tropas a la Florida, descuidando otros frentes en el norte. Este movimiento facilitó las operaciones de los indepes y fue fundamental para que los americanos ganaran la guerra. Carlos III puso a Gálvez de virrey de Nueva España.
conde de Gálvez, vizconde de Galveston y comendador de Bolaños. A mí me encanta. De la Orden de Calatrava, con una pensión de más de 30.000 reales al año. Cambió el nombre de Pensacola por el de Santa María de Gálvez. Así. Pero imagínate Santa María de Ariztoy, maravilloso. Sí. Y le concedió poner en su escudo de armas el bergantín con el que entró en la bahía de Pensacola con el lema "Yo solo". Suele contarse que acabada la guerra, Washington le pidió a Gálvez que cabalgara a su lado durante el desfile de la Victoria. Pero no. Gálvez no conoció a Washington y al final de la guerra y el desfile triunfal le pillaron preparando la conquista de Jamaica, porque el tío seguía ahí con su objetivo de echar a los ingleses de toda esa zona. Así que la escena del desfile no ocurrió nunca, lo siento, amigo. Otro de los héroes de esta guerra se llamaba Luis de Córdoba. Fue comandante de la escuadra española que se unió a la francesa. Juntas, la armada hispano-francesa superaba a la Royal Navy. La Marina española estaba en su mejor momento, gracias a la renovación que hizo el Marqués de la Ensenada, que por cierto, ya estáis oyendo la ruta de Jorge Juan, Pues que nos sí. quedó Rutón. Contamos chupi. todo esto, Nos quedó chupi, de la Armada. Un buen día Luis de Córdoba recibió un chivatazo de los espías españoles en Londres. Un convoy británico se dirigía a América cargado de armas y de dinero para ayudar al ejército inglés. Córdoba recogió el guante y Alepaya, que se fue con su flota, atacó, capturó los barcos ingleses y confiscó pues todo lo que pudo. 1 millón de libras esterlinas en moneditas, Madre. un montonazo de lingotes de oro, 3.000 prisioneros, que ya son 1.800 soldados de la compañía de indios. ¿Dónde los metió? Pues eso digo ¿Dónde yo. los metió? Bueno, y mercancías y municiones valoradas en 1 millón de reales de A8. Madre mía. El golpe dejó a los hijos de la Gran Bretaña al borde de la quiebra y ojipláticos, claro. En un momento pues muy delicado. Es el peor golpe de la historia de la Royal Navy y la mayor catástrofe logística de la historia de Inglaterra. ¡Ole a Luis de Córdoba! Siempre pensamos que la historia naval de España ha sido una serie de catastróficas Desgracias. desgracias Desdichas, y como- derrotas, ¿no? Pero no, mira. Pues mira, Luisito. Ole por Luis de Córdoba. Pues ole, ole. Pues después de Pensacola, la Guerra de la Independencia fue prácticamente un paseo para los rebeldes, hasta que un buen día el ejército de Washington y las tropas francesas se propusieron tomar Yorktown, Virginia. Los apoyaba desde el mar una poderosa armada hispano-francesa que tiene otra historia olvidada. Las arcas francesas estaban tan tiritonas que los marinos gabachos destinados en América amenazaron con desertar si no les pagaban lo que les debían. Gálvez pagó una parte de los salarios. Otra parte se consiguió gracias a una colecta popular que se hizo en La Habana. Gracias a la ayuda española, la flota francesa pudo participar junto a la española en el bloqueo de Yorktown. Y viendo tantas velas enemigas, la Royal Navy se retiró de allí. Y cuando el general británico que defendía Yorktown vio que los refuerzos no iban a llegar nunca, Ay. se rindió. O sea que sin el bloqueo naval hispano-francés, Washington habría tenido muy complicado tomar Yorktown. ¿Qué ves? La victoria precipitó el final de la Guerra de la Independencia. Al acabar la guerra, parecía que España había conseguido todos sus objetivos sobre el mapa. Había recuperado la Florida, había sustituido a Francia en la Luisiana, se había quitado de encima la amenaza inglesa y había pacificado a la mayoría de los indios en la frontera norte. Sin embargo, la guerra fue una ruina para España. Entre unas cosas y otras, se calcula que España se gastó en apoyar a los rebeldes más de 5 millones de libras. Eso es una pasta. Bastón, cañones, mosquetes, tiendas de campaña, balas de cañón, granadas, bayonetas, uniformes, quinina, provisiones, Esto muchísimo. pólvora. La ayuda económica se organizó a través de Diego de Gardoqui, financiero vasco, como no, primer embajador de España en Estados Unidos. Gardoqui organizó el envío y la entrega a los rebeldes de cientos de miles de reales de A8, la moneda más fuerte del momento. Un pastizal. La moneda española inundó las 13 colonias. Por eso, cuando los Estados Unidos crearon el dólar, se basaron en el real de A8, una moneda conocida en todo el mundo como Spanish Dollar. Toda esta ayuda que fue fundamental para la independencia de Estados Unidos y, sin embargo, pues no se reconoció en el Tratado de Paz de París, muy mal. Pues vámonos a París.
La paz se firmó en Versalles 2 años después de la batalla de Yorktown. Gran Bretaña reconoció la independencia de las 13 colonias. La buena noticia para España fue que a cambio de renunciar a Gibraltar y a las Bahamas, recuperó Menorca, algunas costas de Centroamérica y la Florida. La mala noticia es todo lo demás. Todo lo demás salió fatal. El tratado no definía los límites de Florida. Los americanos negociaron duro y empujaron la frontera todo lo que pudieron hasta el Mississippi. La delegación española estuvo muy torpe y se lo concedió todo. Las 13 colonias duplicaron su extensión a costa del territorio español y como querían más, hubo tensiones desde el primer día en la frontera. Y de propina, tal como se temía Florida Blanca, la independencia de los Estados Unidos dio ala unos años después a los libertadores de la América española. A Francia tampoco le fue mejor. Por un lado, se volvió a arruinar durante la guerra. Por otro, las tropas gabachas se trajeron de América un montón de ideas nuevas. Esta mezcla explosiva de crisis económica y de sueños de libertad acabaron estallando en la Revolución Francesa. Mal todo. En fin, la guerra de la independencia trajo el nacimiento de una nación, un nuevo poder que creció y creció hasta que un siglo y medio después acabó con la hegemonía europea. Es un proceso apasionante, pero esto es otra historia, porque esto no da para más. No. Hoy se ha subido a la historia con nosotros Marta González de Vega. Muchísimas gracias, Marta. Qué bien. Me lo he pasado Qué guay. pipa en esta ruta histórica. Emilio Escribano y Juan Aranaz andan enarbolando la bandera blanca de la paz para ver si consiguen arreglar este desconcierto sonoro. Y a los micrófonos, redactando una declaración de independencia al grito de muerte o libertad o de no taxation without representation. Ainara Aristoy, Esther Sánchez y David Botello. Os esperamos en la próxima ruta. Si quieres acompañarnos, súbete a la historia. Para no perderte ningún episodio, síguenos y suscríbete en la aplicación y la web de Cadena SER y en la plataforma que prefieras. Cadena SER. La radio.